te presentamos tu programa, La Última Llamada, con el evangelista José Funes. Evangelizando los corazones sedientos de la palabra de Dios. La última llamada. La última llamada. La última llamada. Dios les bendiga, amados. Así como estamos puestos de pie, vamos a tomar el consejo de la palabra del Señor en esta preciosa y calurosa, o no me equivoqué, y fría tarde. Estaremos tomando el consejo de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dígame un amén cuando lo tengamos, así como que ya se les fue el frío. Oh, gloria a Dios. Versículo 37, capítulo 2 de los libros de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado Padre, en esta noche, Señor, aquí reunidos con tus hijos, tu pueblo, los que un día nos redimiste con tu sangre allá en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que tu santo y bendito Espíritu unja mis labios y que este consejo divino, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, llegue a nuestros corazones. Señor, enciende esa llama que tal vez en muchos de nosotros se ha perdido o se está perdiendo. Pero tú tienes el poder. Tú tienes el poder para restaurar y traer una vez más el gozo de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. A ti te damos la honra y la gloria en esta noche. La honra y la gloria es para ti, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: bendito sea su nombre. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Fue la pregunta que esta multitud hizo después de que el primer mensaje apostólico, el primer mensaje evangelístico había culminado. El capítulo 2 del libro de los Hechos es conocido en diversos ambientes teológicos como el comienzo de la iglesia, donde se describe el derramamiento de la promesa que un día el Señor hizo a sus discípulos. Les dijo: permaneced en Jerusalén por no muchos días y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Podemos ver en primer lugar la promesa de Dios, pero también podemos ver que hay una condición.
Y esa condición es de que cuando ellos fuesen investidos con el poder de lo alto, ellos iban a ser testigos de él. Hay promesa, pero hay condición. Y esa condición es precisamente lo que el apóstol Pedro en el versículo 14 del libro de los Hechos tiene muy en mente. Y quiero usar esta palabra porque es necesario que cada uno de nosotros tengamos esta palabra en mente. Hubo una promesa la cual Dios cumplió, pero había una condición: y me seréis testigos. Ahora el apóstol Pedro, después de haber sido lleno del poder divino, lleno, saturado del Espíritu Santo de Dios, ahora mira que sus consiervos, no sus discípulos, ¿me escucharon? Y para aquellos que me están escuchando, tal vez si me van a ver en la televisión, yo quiero decirles, el apóstol Pedro no tuvo discípulos. Los discípulos eran del Señor y son del Señor. El apóstol Pedro ahora, él presenta una defensa contra lo que está ocurriendo a consecuencia del poder divino que ha sido derramado sobre estas 120 personas, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ahora el apóstol Pedro se para enfrente a presentar una defensa de sus consiervos y dice estas palabras. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. En otras palabras, pongan atención, y quiero que pongan mucha atención, oído a lo que está sucediendo. En otras palabras, ¿cuál era la causa del alboroto que se había armado en el templo? Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios llega a la vida, al corazón, a lo más profundo del corazón de un hombre o de una mujer, yo quiero decirte que cosas maravillosas, cosas grandes, cosas poderosas llegarán a tu vida, porque el Espíritu de Dios vino para guiarte, para libertarte, para llenarte de poder, para llenarte de gracia, y que puedas ser bendición a otros. Esto fue precisamente lo que este hombre hace. Y lo más bello de todo es del inicio, del comienzo de lo que es el fundamento de la iglesia. Después de haber recibido un mensaje que venía directamente del trono de Dios a través
de los labios de uno de sus servidores, de uno de sus esclavos, de uno de sus llamados, de uno de sus enviados, de uno de sus escogidos. No podía suceder nada diferente más que el corazón del impío, el corazón del hombre o la mujer que no tiene el conocimiento del Eterno. Lo único que puede llegar a ese corazón de piedra es un cumplimiento de lo que es la palabra, de lo que la palabra hace en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, cuando sale de los labios de un hombre que ha sido enviado, comisionado por el Señor. Y ellos dicen estas palabras: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué los movió a hacer esa pregunta? ¿Alguna vez hemos pensado o meditado en ello? ¿Qué los movió? ¿Qué los hizo cambiar de posición religiosa? ¿Qué los movió a tomar esa determinación? Hice la pregunta y les voy a dar la respuesta. El poder de la palabra, el poder del Espíritu de Dios, cuando se derrama en un lugar. Escúchame bien, cuando el poder de Dios se derrama en un lugar, ese lugar tiembla, ese lugar cambia, las paredes se mueven, las cadenas se rompen, los enfermos son sanados, los mismos hombres y mujeres que un día creyeron comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Y sabes por qué? Porque el poder de Dios, el corazón del hombre no puede detenerlo. Es tan grande y poderoso que el hombre no puede mantenerse en pie ante su presencia. Ahora comenzaremos. ¿Qué haremos? Esta es la interrogante de una sociedad, de un pueblo, de este mundo que cada día se está hundiendo más y más en la destrucción moral, espiritual y aún social. Ahora ya no nos extraña el escuchar en la televisión o ver en la televisión, escuchar en la radio, leer en los periódicos o en diversos medios comunicativos de un asesinato, de un jovencito volviéndose loco y matando a sus compañeros en la escuela. Eso ya no nos conmueve. Es como que si este mismo mundo, esta sociedad, se ha vuelto tan insensible a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vemos en la televisión de que X artista se casó con su amante, y estoy hablando de dos varoncitos, porque ni eso se merecen que se les llame. Lo que son hijos del diablo. Que el Señor reprenda ese espíritu. Pero ya eso no nos causa tristeza o nos alarma de ver de que dos mujeres que se hacen pasar o dizque pastoras
se casan y fundan una iglesia de lesbianas. Aún en los mismos medios eclesiásticos evangélicos, ahora ministros que han sido ordenados, ahora ellos también están casando a personas del mismo sexo. Pero ese no es el problema en sí. Y usted dirá, ¿ah? Déjeme explicarle. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que este tipo de actos en nuestra sociedad están siendo aceptados. ¿Me están entendiendo? Están siendo aceptados y ya no nos causa alarma. Oh, okay. Oh. As long as they don't bother me, I'm okay with that. Yeah, let them be, you know. Pero cuando este pueblo, estos hombres y mujeres que estaban alrededor, estaban escuchando, estaban observando lo que estaba pasando en ese momento, cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre estos 120 hombres y mujeres, no pudo haber otra cosa más que algo divino, algo extraordinario, algo divino pasó y sucedió en ese momento. Y por esa razón ellos comienzan a decirles: estos están locos, estos están borrachos, hay algo está mal con ellos. Quizás se pusieron una sobredosis y por eso están actuando de esa manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Y como dijo la canción de Arjona, el problema no es que me mientas. No se hagan, ¿verdad? Que se la saben. El problema es que te creo. ¿Me están entendiendo? El problema no es la mentira, el problema es que usted cree la mentira. Ese es el problema. Entonces ellos están observando algo que jamás nunca habían visto. Por lo tanto, en vez de creer a lo que estaba sucediendo, ellos comienzan a murmurar. Ahora, si ponemos este cuadro al cuadro presente de nuestra sociedad, estamos exactamente iguales. Ricky Martin anuncia que salió del closet y que ahí tiene a su baby a la par, y dice: ay, está bien por él, dice. Ya era tiempo que lo hiciera, de todas maneras ya sabíamos. Recuerdo cuando eso sucedió, me causó un poco de tristeza, por decirlo así, porque salió en los medios de las redes sociales. Y algunos dizque mis amigos y amigas le pusieron like. Que el Señor reprenda a ese espíritu diabólico, a ese espíritu demoníaco. Nosotros somos hijos del Dios eterno de Israel. Nosotros fuimos apartados, nosotros fuimos escogidos para su honra, para su gloria, para alabarle, para darle honra y gloria con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir. ¿Cómo se atreve un disque cristiano y ponerle like? Nos hemos vuelto
insensibles. Ahora, aquí comenzamos con las razones del qué haremos. Si este mundo, si esta sociedad se levantara en estos días, en este año 2015, y comenzara a clamar al Dios eterno de la gloria y dijera: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y hubieran hombres como Pedro que toman la presencia, la oportunidad y les dicen: ¿sabe qué es lo que los hombres como Pedro, los verdaderos, los enviados, los atalayas, se van a parar enfrente y les van a decir: arrepentíos y convertíos? Pero los de hoy no. ¿Qué haremos? Vamos a tener una tarde de adoración y vamos a desatar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y las ventanas de los cielos se abrirán, porque Dios es amor. No estoy diciendo que Dios no es amor, no me malentienda, El problema es de que el verdadero centro del mensaje, la respuesta a la pregunta ¿qué haremos?, debe de ser siempre: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí en tu corazón, en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en tu ministerio. Y cuando tú comienzas a ver la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo manejar tu vida, conducir tu vida, vivir contigo, caminar contigo, serás un hombre y una mujer de bendición para el pueblo. Serás un hombre y una mujer que muchos irán a buscar un consejo. Serás una palabra de aliento. Serás un consejero. Pero tienen que haber esos hombres que se paran en la brecha, se paran en el camino, se paran en el camino y comienzan a gritar: paraos en los caminos y buscad, seguid la senda antigua. Pero muchos ya no quieren predicar ese mensaje, porque ese mensaje no hace amigos. Ese mensaje no te trae muchos likes. A alguien le está hablando el Señor. Pero esos son los hombres que el Señor necesita. Esos son los hombres que el Señor ha levantado, levantará, está levantando en esas bancas, en este preciso momento. Tal vez tu niño, tal vez tu niña, esa jovencita un día llegará a ser una sierva. Ese jovencito un día llegará a ser un predicador, a ser un evangelista, a ser un maestro, a ser un pastor. Alguien que predique, que se pare en la brecha y defienda la sana doctrina, defienda las verdades absolutas que podemos encontrar en las Escrituras. Pero esos hombres no nacen en los árboles. ¿Me escuchó? Esos hombres no nacen en los árboles. Esos hombres a temprana edad tienen que ser cultivados, nutridos en la casa. No en la casa del vecino, no en la escuela, en la casa. Por eso el Señor no derramó esa promesa hasta que los 120 estaban
juntos y dice que estaban unánimes en un mismo sentir. ¿Qué es estar unánime en un mismo sentir? ¿Qué es lo que yo creo? Ay, hermano, es que yo predico a Cristo, pero no me meto en doctrinas. Yo predico el amor de Dios, pero no me meto en doctrinas, porque el amor nos une y la doctrina nos separa. ¡Qué gran mentira del diablo! Y que el Señor le reprenda. No podemos predicar a Cristo en la cruz sin hablar de la doctrina de la salvación. No podemos predicar a Cristo el resucitado sin predicar doctrina de que Cristo un día vendrá una vez más. No podemos predicar del Cristo que sanó enfermos sin predicar sanidad divina. No podemos predicar de que el Cristo perdona a las prostitutas, a los drogadictos, a los borrachos, sin predicar de que Cristo es el único camino al cielo. El apóstol Pedro pudo haber hecho cualquiera de esas cosas, pero cuando la pregunta se le fue hecha, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos. Arrepiéntete, cabezón. Arrepiéntete del mal camino. Vuelve a la senda antigua para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida. Oh, bendito sea el Señor. Los tiempos de refrigerio, cuando llegan al corazón de un hombre, de una mujer, es cuando ese corazón ha sido abierto totalmente. Es cuando ese corazón está expuesto ante la presencia de Dios, te guste o no te guste. Oh, bendito sea su nombre. Ahora la pregunta es: ¿por qué se cambió el mensaje? ¿Por qué se cambió el mensaje? Si mal no recuerdo, Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando un mensaje radical para aquellos tiempos, en medio de la religiosidad que existía en Jerusalén, en Judea y en todas las aldeas y pueblos en Israel. Juan el Bautista comenzó a predicar, a señalar con el dedo y decirles: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sepulcros blanqueados. Si Juan el Bautista viniese en este tiempo y llamara a alguno de esos pastores, y digo pastores haciéndoles un mérito inmerecido, y pidiese un tiempo para poder predicar en su iglesia, un tiempo para poder predicar el mensaje en una de las estaciones de radio o en una de las estaciones de televisión, les aseguro,
les aseguro que les cerrarían las puertas. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando el mensaje viene de la boca de Dios, cuando la palabra viene de la boca de Dios a través de los enviados de Dios, esa palabra va a hacer efecto, va a tocar el corazón de piedra, va a cambiar el corazón de piedra, transforma la mente, transforma el corazón, transforma tu vida, te da una nueva esperanza del futuro. Y por esa razón, el mensaje fue cambiado. En los evangelios encontramos lo que el Señor comienza a hacer después de que ha sido bautizado. Y dice, y comenzó Jesús a predicar y a enseñar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del evangelio, el mensaje del Pentecostés, el mensaje del capítulo 2 del libro de los Hechos es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje radical, es un mensaje que va a la raíz, que va a derraigar la raíz del problema. Y por esa razón el Señor comienza su ministerio predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí en nuestro corazón. El reino de los cielos es un reino invisible para el impío, pero yo te quiero decir que en las noches oscuras, en los momentos de amargura, en los momentos de tristeza, allá en lo más profundo de tu corazón, allá en lo más profundo, en el rincón más escondido de tu mente, tú puedes sentir la presencia del Eterno. Tú puedes verlo a través de los ojos de la fe. Lo puedes sentir su presencia. Y cuando lloras, tú sabes que el Señor está viendo tu amargura, el Señor está viendo tu corazón. Oh, cuán grande es la misericordia del Eterno. Mas sin embargo, la iglesia moderna cambió el mensaje. La iglesia moderna cambió el mensaje con la infiltración del humanismo, con la infiltración de ideologías, filosofías humanas, con la infiltración del ecumenismo en la iglesia, con la infiltración del sincretismo en la iglesia, con la infiltración de todas estas herejías que aparentemente son buenas. Y por esa razón el humanismo hoy tiene un gran poder en la iglesia moderna, porque se está predicando a un Cristo de amor, a un Cristo que todo lo que tienes que hacer es verlo, describirlo, visualizarlo y es tuyo. Dicho sea de paso, el viejito japonés, el David Ching Chong, el que escribió el libro La Cuarta Dimensión, todos los cristianos se volvían locos. Hay que leer este libro. Y en el libro él narraba y contaba una historia de una mujer que quería un esposo, y fue y le pidió al Señor por el esposo, y le dice el Señor: ¿cómo te voy a dar un esposo si yo no sé qué es lo que quieres? Pues Señor, yo quiero un esposo. No, es que tienes que decirme de qué color lo quieres. Ay, que lo quiero rubio. ¿Y de qué color quieres el pelo? Pues así como el de Funes. Estoy bromeando. ¿Y qué tan alto lo quieres? No, que mida de perdido unos 6 piecitos, 6'2", 6'3", you know.
y que tenga un buen trabajo, y comienza a describírselo al Señor. Oiga, ese señor que presenta este bandido que ahora está en la cárcel porque se robó el dinero de la iglesia. ¿Sabían eso, verdad? Ay, Dios mío, ya lo descubrió al pobre. Ni modo. Eso es lo que pasa cuando abandonas las filas del que un día te sacó de las tinieblas a la luz admirable de Él. Entonces, cuando estos hombres presentan a este tipo de Dios, la gente se vuelve loca. Y la gente comenzó, allí es donde comenzó la pila esta de que ponían sus peticiones ahí en el refrigerador. Y cada mañanita cuando llegaban abría el refrigerador. Aquí está mi petición, Señor. Mírala, Señor, aquí está, Señor. Ya te la dejé escrita. Una vez aquí se subió uno de esos bandidos. Estaba hablando de una camioneta que le había dicho que el Señor que quería una camioneta de asientos de piel, de 4 asientos y que esté eléctrica. Ese es el Cristo que ellos predican. De igual manera están predicando a un Cristo diferente, a un Cristo, a un sincretismo religioso. Y para los que no entienden qué quiere decir sincretismo, es la unidad de diversas ideas, de diversos puntos de vista, sean teológicos, sean personales, humanistas. Todo está bien. Todos los caminos llegan a Roma. No importa al Dios que sigas, si crees en el Señor Jesucristo y la Santa Virgen María, llegaremos al cielo. Allá nos vemos. Como dijo Guerrilí, mangos. Los que van al cielo, los que estaremos allá en la boda del Cordero, son los que hemos sido lavados, redimidos con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre derramada en la cruz del Calvario, no con viejecitas, no con santitos, no con ninguna otra ideología, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo puedo imaginarme a Juan el Bautista después que ese glorioso. Oye, hermano, hay cosas que nosotros no podemos describirlas, pero el momento cuando el Señor está siendo bautizado por Juan el Bautista, yo no encuentro una palabra para describir ese evento, lo que ocurrió en ese momento. Más que glorioso, divino, algo que no podemos describirlo. El Hijo de Dios, el Cordero puro y santo, está siendo bautizado. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre él. Y la voz que suena como cascadas, como ríos, como tormentas, cuando se oye la voz de Dios Padre allá en las alturas y dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd, a Él seguid, a Él escuchad. Ese fue un momento glorioso, pero de ello ya no quieren hablar. De ello ya no quieren hablar, porque cuando hablamos de esos puntos estamos hablando y estamos yendo una vez más a la raíz del problema. El problema no es la mentira, el problema es que te la crees. Y cuando estos hombres, cuando estos falsos presentan un evangelio diferente, presentan una doctrina diferente, el problema no es la doctrina en sí, el problema es que tú. ¿Alguien me está escuchando? El problema es que tú les crees. El problema es que dejas de venir a la iglesia para quedarte en la casa a ver a Kesh Luna predicar el viernes en la noche. Ay, hermano, es que cuando ese siervo, cuando ese ungido predica, la gente se cae, hay un movimiento, hay un derramamiento.
y dicen esta palabra, sobrenatural. Y saben una cosa, nuestro Dios no es sobrenatural. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos permitiendo que estas filosofías humanas se infiltren en nuestra iglesia, en el seno de la iglesia. Y el problema no es ese, el problema es que le estamos dando cabida. Y la prolificación de estas falsas enseñanzas están llegando a tal punto de que ahora ya no se sabe, ya no se puede distinguir si una iglesia es de las asambleas de Dios o es de la prosperidad, porque lo mismo predican los mismos apóstoles, los mismos profetas, los mismos falsos, las mismas mentiras. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Cuando la pregunta fue puesta ante él. ¿Y sabes por qué? Porque estos hombres y mujeres, después de haber escuchado ese mensaje, se dieron cuenta de quién eran ellos. Hello. ¿Te acuerdas tú el momento que te diste cuenta quién eras? No quién eres. Por la misericordia del Eterno, ahora has cambiado, son nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Cuando te diste cuenta de quién eras, de lo que hacías, para dónde ibas, cuál era tu destino y qué te esperaba. Yo no sé a dónde diste ese paso de fe, pero me imagino que cada uno de nosotros en ese momento nos sentimos de la misma manera que estos hombres se sintieron. Y dice que al oír esas palabras se compungieron de corazón. Oiga, esa es una palabra que yo no sé ustedes, tal vez ustedes la usan todos los días. Ay, hermana, fíjese que tengo un compungimiento de mi corazón. Estoy con mi corazón compungido. Es una palabra que no se usa. Pero ¿sabe lo que la palabra se compungieron de corazón? Se las iba a decir en hebreo, en griego, en chino, en latino, en todos los idiomas, pero lo puedo decir en español. ¿Sabe lo que quiere decir? Es que el corazón se deshizo. El corazón se les deshizo. En otras palabras, it just melt away. Como la misma palabra dice, que ante el Señor Jehová de los ejércitos, las montañas se derriten como que fuesen cera. Se sintieron tan humillados, se sintieron tan miserables, que en ese corazón no había ninguna otra pregunta más que: hermanos, amados hermanos, ¿qué haremos? El carcelero, cuando vio que Pablo y Silas estaban alabando, glorificando el nombre del Señor, cantaban himnos, cantaban coros, mientras ellos estaban en la cárcel presos, después de haber sido azotados, después de haber sido apedreados, estaban en la cárcel atados de pies y manos, mas sin embargo se atrevieron a alabar al Eterno de Israel en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas, en medio de todo el problema que ellos tenían. Se atrevieron a alabar al Eterno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los muros y los cimientos comenzaron a temblar. Las cadenas se rompieron. Los grillos de las manos se abrieron. Las puertas se abrieron. ¿No me están entendiendo?
Cuando el corazón de un hombre que ha sido enviado, apartado por el Dios Todopoderoso, comienza a alabarle en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la cárcel, en medio de una circunstancia adversa, yo quiero decirte que el Eterno hace que los muros tiemblen, las cadenas se rompan, las puertas se abren. Y sabes una cosa, es porque el poder de Dios, cuando llega a un lugar, ese lugar no puede seguir siendo el mismo. Oh, bendito sea su nombre. Y por esa razón es que ahora Pedro está dispuesto a entregar su vida por la fe, a caminar aún sabiendo de que iba a ser martirizado. Al fin y al cabo, y hasta el mismo Señor se lo dijo. ¿A cuántos de ustedes? ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha hablado y te ha dado una visión? Te ha hecho un llamado. Yo no sé cuándo lo hizo, pero aún lo sigues esperando. Lo estás esperando y no ha llegado. Habacuc un día recibió una visión. Pasaron los años, pasó mucho tiempo, y Habacuc no miraba esa promesa que él había recibido un día. Pero un día el glorioso y divino Espíritu de Dios desciende sobre su vida, y este hombre comienza a escribir lo que encontramos en el libro de Habacuc capítulo 2, y creo que es versículo 8. Y el Señor le dice: aunque la visión tardase, espérala, no te rindas, no te des por vencido, no te importe lo que los demás digan, lo que los demás hablen de ti, no importan las críticas, no importa, espera la visión, porque ciertamente llegará. Cuando caminas en la visión que el Señor te ha dado, Él dará cumplimiento a esa visión, Él dará cumplimiento a los deseos de tu corazón, siempre y cuando, escuche bien, siempre y cuando esos deseos estén de acuerdo al corazón de Dios. Esa visión que muchos hombres de Dios un día recibieron, esa visión se ha cambiado. Ese mensaje se ha olvidado. Ese mensaje se ha echado a un lado. Y ahora todo lo que te predican es autoestima, cómo ser un campeón. Un amigo mío, ya no digo que creo que todavía es mi amigo, no sé, después de que hablé con él acerca de sus puntos doctrinales, ha hecho unos eventos. Uno de ellos se llamaba Desatando lo Sobrenatural de Dios. Wow. Digo, este sí ya la hizo, ya tiene la llave para desatar lo sobrenatural de Dios. Como quiera, Dios no es sobrenatural, de todas maneras yo no sé qué es lo que va a desatar, pero si desataron algo, les aseguro que no era de Dios. Luego el otro campamento se llamaba Caminando
en el nivel sobrenatural. Entonces me atreví a hablar con él. Y como ustedes pueden tal vez entender o comprender, la conversación no fue así tan amena que se diga. No creo que vamos a ir al IHOP a echarnos una tacita de café otra vez. Mas sin embargo, estas son las cosas que estamos viviendo, estamos pasando sin lugar a dudas en la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de hoy en día, estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos oscuros doctrinalmente hablando, a donde la visión de muchos hombres se ha torcido, donde la visión de muchos mensajeros del Eterno se han extraviado, tomaron el camino de Baal, de Balaán, cambiaron la senda antigua. Y por esa misma razón, porque ellos cambiaron ese camino, cambiaron la visión, cambiaron el llamado. Por esa razón yo me imagino que el profeta Jeremías un día exclamaba y decía: 2, 3 males ha hecho mi pueblo. 3 males ha hecho mi pueblo. Bendito sea el Señor, que aquellos nomás 3 hicieron. Imagínense los de hoy. No trate de contarlo porque no nos vamos hoy en la noche. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se cavaron para sí mismos. En otras palabras, ellos tomaron la iniciativa y comenzaron a hacer su propio hoyito. Y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no pueden detener el agua. Cuando el corazón de un creyente ha comenzado a cavar cisternas rotas, comienza a escuchar predicaciones de estos falsos maestros, comienza a pasarse toda la mañana. El domingo en la mañana no viene al servicio porque está escuchando Enlace TV. Estás cometiendo un grave error. Estás excavando una cisterna vacía, sin fondo, que no puede retener nada. Aunque el poder divino de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13, dice que el Señor depositó este tesoro, ese poder, en vasos de barro, en cosas que son quebrantables, que hay cosas que se rompen fácilmente, en cosas que no valen nada, en cosas que son baratas, en cosas que puedes ir a comprarlas aún en el dollar store. Mas sin embargo, a él le plació poner ese tesoro en esas vasijitas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una vasijita de esas se levanta, al igual que Pedro se levantó ese día y se paró y dijo: oídme, escuchadme, casa de Israel, escuchadme, humanistas, escuchadme, sincretistas, escuchadme, ecuménicos, escuchadme, todos y cada uno de ustedes que están predicando ese falso evangelio. Cuando el poder divino de Dios llega al corazón, llega a los labios de un hombre de Dios, los oyentes se les derrite el corazón, porque es el poder de Dios, no el predicador. Es el poder de Dios que transforma, que rompe esa cadena, que cambia ese corazón de piedra. Y por eso es que ellos le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos para ser salvos? La misma pregunta hizo ese carcelero cuando el apóstol
el apóstol Pablo y Silas estaban allí presentes y el lugar comenzó a temblar, las cadenas comenzaron a romperse, los muros comenzaron a quebrarse, las puertas comenzaron a abrirse. Y cuando él vio eso, él dijo: ya me llevó la que no me trajo. Porque sabe que eso es lo que hace el pecado. Pero los constructores, escúcheme bien, los constructores, ellos levantan, ellos edifican, ellos dan palabras de aliento, ellos dan palabras de vida. Y el apóstol Pablo le dice: no te hagas daño, no te hagas daño alguno, pues aquí estamos, no nos hemos ido, pudiésemos habernos ido, porque el Señor rompió las cadenas, el Señor abrió las puertas, el Señor quebró los muros. Mas sin embargo, aquí estoy para decirte que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa no ha cambiado, esa promesa sigue siendo la misma. El Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de los antiguos sigue siendo el mismo. Es tu Dios, es tu Señor, es tu Redentor, es el mío. Oh, bendito sea su nombre. Y aunque todos quieran cambiar el mensaje del libro de Hechos, el mover glorioso de la iglesia primitiva, jamás nadie podrá cambiarlo. Los hechos de los apóstoles, lo que estos hombres hicieron, lo que esta iglesia naciente, esta iglesia pequeña que comenzaba a crecer, y la palabra dice que no solo comenzaba a crecer y no hacían fiestas los domingos para atraer más gente, no traían a Adrián Romero, no traían a Alex Campos, no traían a ¿cómo se llama? Al tercer cielo, no sé ni qué cielo son, pero de cielo no tienen nada, son bandidos, y hacían eventos. ¿Sabes qué? No, la palabra dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el Señor te escogió para esta grande salvación? El demonio, el enemigo, y que el Señor le reprenda, ha querido cambiar el mensaje, ha querido perturbar el mensaje, ha querido tergiversar el mensaje. Ya sabes una cosa, el mensaje jamás lo podrá parar. Ha parado a mensajeros, ha parado a hombres, ha parado a mujeres, pero jamás parará el mensaje, y jamás parará a los enviados del Eterno, jamás parará a los que un día el Señor llamó, jamás parará a los que un día el Señor les dio una encomienda, les dio una visión del ministerio. Aunque los diablos se levanten, aunque las olas se levanten, aunque los vientos azoten tu casa, tu champita, qué sé yo, tal vez no tienes una buena casa, pero yo quiero decirte, la mano del Eterno, la mano del Creador, la mano del rubio de Galilea, ese está contigo. Y jamás los vientos podrán cambiarte. Como quisiera, con esto terminamos, como quisiera en mi corazón que este mundo, que esta sociedad en la que estamos viviendo, que esta iglesia carnal en la que estamos viviendo, la iglesia moderna, pudiese dar esa voz, pudiese hacer ese clamor que hicieron estos hombres
¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir predicando de que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo libera, que Cristo rompe cadenas, que Cristo sana al enfermo, que Cristo restaura hogares, que Cristo te da vida y vida en abundancia. Mas sin embargo, el orgullo, la autosuficiencia del hombre y ese corazón malvado no les permite dar esa voz de exclamación: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la voz de la iglesia. Esa es la voz de la iglesia cuando las luces se están apagando. Esa tiene que ser la voz de la iglesia cuando las cosas comienzan a ir mal. Esa es la voz de la iglesia cuando tu ministerio está decayendo. Esa tiene que ser la voz. Y en este momento quiero que todos los líderes y supervisores levanten la mano. Levanten la mano los líderes y supervisores que están acá. Eso es lo que ustedes deben hacer cuando veas su problema, cuando veas que la luz se te está apagando, cuando veas que el foco que era de 70 watts ahora ya lo miras como de 40 y ya lo miras como de 35 y dices tú, a lo mejor la hermana le puso un dimmer. ¿Saben ese volado que le ponen ahí, no? Para bajar la luz, y a lo mejor la hermana le bajó. No. Cuando mires eso, di: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Haz lo mismo que el apóstol Pedro hizo un día. No se puso a orar, no se puso a ayunar, no se puso a hablar en lengua. Cuando se estaba hundiendo, le dijo: Señor, sálvame que perezco. Ese tiene que ser el clamor de nosotros. Ese tiene que ser el clamor de nuestras vidas. Cuando esa luz se está apagando, cuando esa antorcha le falta un poquito de gasolina. Ven a la fuente de agua viva. Evita los 3 errores que cometió el pueblo israelita. Hay restauración para el que lo busca de corazón. Hay mucho trabajo que hacer para el que quiere trabajar. Pero siempre tenemos que estar con un corazón dispuesto, accesible al llamado de Dios. Y no olvidemos esas palabras: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haremos cuando las cosas no aparecen bien? Que el Señor nos guarde, nos proteja y nos bendiga en cada uno de su trabajo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un trabajo muy diferente. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Dios lo bendiga. Pónganse de pie. Creo que no vimos ninguna mano extendida temprano de visitantes. Pero eso no quiere decir de aquí que aquí no hay alguien que ya vino la primera vez, segunda vez, tercera vez. Es más, ya cree que es hasta cristiano, porque viene muy seguido a Iglesia de Benecer. Ahora en esta noche yo te digo: has hecho la exclamación que este pueblo hizo y le dijo: hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Deja que ese reino espiritual del Eterno llegue a tu corazón. Cambia tu vida, transforme tu corazón. Si hay alguien en esta noche que aún no ha recibido al Señor como Señor y Salvador de su vida, yo te invito: ven a probar de esa fuente de agua viva. Ven a probar de vida eterna.
Esperaremos unos 2 segundos más. O hay alguien que se ha apartado del Señor y que tú dices: Señor, en esta noche yo quiero regresar. Estoy haciéndome la misma pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para regresar a tus caminos, para regresar a la senda antigua? Y yo te digo lo mismo que el apóstol Pablo y Silas le dijeron a este carcelero que estaba en una angustia tremenda porque pensó que sus rehenes se le habían ido. Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Ahora te presentamos la aplicación de Radio y TV La Última Llamada. La televisión en la palma de tus manos. Prédicas, alabanzas, documentales, conciertos, transmisiones en vivo, entrevistas y más. Transmisión en vivo simultáneamente a través de YouTube, Facebook Live y Radio La Última Llamada. Sintoniza tu radio y televisión en línea, donde quieras y cuando quieras. Descarga ya tu aplicación. Disponible en tu App Store favorita. Radio y TV La Última Llamada. Esto fue tu programa La Última Llamada con el evangelista José Funes. Sintonízanos en nuestra próxima emisión, La Última Llamada. Búscanos en YouTube, Facebook, TuneIn. La Última Llamada.